Muy bien, el día de hoy estamos realizando un video para los alumnos del quinto año grado, bueno, del quinto grado del Colegio Amancio Varona, que tiene que ver con la parte de anatomía humana. Y el siguiente capítulo que vamos a ver es con respecto al sistema nervioso. El sistema nervioso básicamente lo estudia una ciencia de la parte médica llamada neurología, ¿ya? Representa básicamente el 2% de todo el peso corporal total y está formado principalmente por órganos nerviosos como el cerebro, donde se ubica el centro de la inteligencia, el cerebelo, donde se ubica parte del, del equilibrio, incluso mencionamos ahí el tronco encefálico y un componente de ello sería la protuberancia anular, ¿no? Donde se encuentra el centro neumotápsico. Muy bien, hay que tener en cuenta que todos los órganos nerviosos están formados por tejido nervioso. Y el tejido nervioso básicamente está formado por dos tipos de células, las famosas neuronas y las neuroglias. Las neuronas obviamente se le considera como la unidad anátomo-funcional del tejido nervioso. La neurona se caracteriza porque es una célula que genera, conduce y transmite el impulso nervioso. Para trabajar correctamente, la neurona requiere gran cantidad de glucosa y de oxígeno. Y finalmente hay que tener en cuenta que la neurona no se reproduce porque simplemente no tienen centriolos, ¿ya? No tienen centriolos. Hay que tener en cuenta además que una neurona tiene forma estrellada, como vemos ahí, y tiene tres componentes básicos. Tiene las famosas dendritas, que son prolongaciones muy ramificadas, ahí estas son cortas y ramificadas, y por ahí es donde ingresa el impulso nervioso, por eso que esa fuerza se llama fuerza centrípeta. El segundo componente sería el soma neural o pericarión, aquí está, el soma neural o pericarión, que es donde se encuentran los organelos muy importantes, y es ahí, por ejemplo, que se dice que la neurona es una célula estrellada porque tiene forma de estrella, pero tiene de esa forma las famosas neurofibrillas, ¿ya? En cambio, cuando vamos a hablar del sistema nervioso, vamos a encontrar dos sustancias muy importantes, la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris, el que le dé el color, son los cuerpos de Nils, ¿ya? Entonces, ¿quién le da el color gris a la sustancia gris? Serían los cuerpos de Nils, que son básicamente retículo endoplasmático rugoso. ¿Ah? Ahí está. Y el tercer componente de la neurona sería el axón o cilindro eje, también llamado neurita. ¿Ya? El axón o cilindro eje, o también llamado neurita, que en este caso es una sola prolongación y larga, donde vamos a ver que se encuentra la famosa vaina de mielina, ¿no? Esta vaina de mielina es muy importante para poder conducir lo que es el impulso nervioso. Las zonas que no presentan mielina, donde el impulso nervioso va a saltar de vaina de mielina a la siguiente vaina, entonces las zonas que están expuestas de mielina se llaman nodos de Ranvier. Ya es una pregunta de examen muy importante, que las zonas expuestas de mielina se llaman nodos de Ranvier. Muy bien, finalmente la neurona termina en una prolongación que se llama telodendrón. Y el telodendrón a su vez termina en el axón o botón terminal, ¿no? Así es la estructura de una neurona. Las neuronas básicamente se clasifican de acuerdo a su número de dendritas y por su función. De acuerdo al número de dendritas tenemos neuronas dipolares que presentan dos polos. Por un polo tiene una dendrita y el otro polo tiene un axón. Bueno, en este caso tenemos neuronas dipolares, lo encontramos en la retina, en el ganglio vestibular, en el ganglio coclear, incluso en el olfato. Y las neuronas multipolares, porque tienen muchas dendritas y un solo axón, básicamente se podría decir que son las más frecuentes, ¿no? O las más abundantes. Y otra clasificación de las neuronas por su función serían neuronas aferentes o sensitivas y eferentes o motoras. Recuerden que las aferentes o sensitivas son las que llevan el impulso nervioso de la periferia, obviamente al cerebro, mientras que las eferentes o motoras son las que traen ya la respuesta del cerebro hacia la parte que recibió el estímulo. ¿Ya? Esa es la diferencia. Por su función podría ser eferentes o sensitivas y eferentes o motoras, que llevan la respuesta ya. Ahora, una de las células del tejido nervioso son las neuronas, pero también existen las famosas neuroglias. Bueno, las neuroglias, podemos ahí, también se llaman células glía o que significa fijador porque están sujetadas a las neuronas. Hay que decir que las neuroglias son más pequeñas que las neuronas, ahí está, son más pequeñas que las neuronas, acá, y también obviamente son más abundantes, ya son más abundantes, ¿no?
Se ha calculado aproximadamente que por cada neurona hay entre 5 a 10 neuroglias. Otra diferencia que tienen las neuroglias es que se reproducen por mitosis, ¿ya? Cosa que la neurona no se reproducía porque no tenía centriolos. No genera, ni transmite, ni tampoco conduce el impulso nervioso. Pero sí, las neuroglias tienen una función muy importante de proteger, nutrir y reparar a la neurona. Entre las neuroglias más importantes encontramos el astrocito, que es la neurona más grande y está encargada de la nutrición de la neurona. Hay dos tipos de astrocito, protoplasmático y fibroso. Una característica de los astrocitos es que presentan los famosos pies vasculares, ¿no? Y además, aparte de nutrir a la neurona, forman esta barrera que se llama la barrera hematoencefálica, que es una barrera que evita que alguna sustancia o un componente tóxico ingrese al sistema nervioso, ¿no? Entonces, cuando te pregunten qué tipo de neuroglia forma la barrera hematoencefálica, sería el astrocito. Luego tenemos la microglia o microcito, que es el macrófago cerebral, el que se encarga de realizar la fagocitosis, de tragarse de repente a bacterias que puedan perjudicar al sistema nervioso. Entonces, ¿quién es el macrófago cerebral porque realiza la fagocitosis? Sería la microglia o microcito. Luego tenemos el oligodendrocito, que es el que produce mielina, que es una sustancia que permite la conducción del impulso nervioso, pero en el sistema nervioso central. Cuando nos hablan del sistema nervioso central, se refiere a lo que es al cerebro, al cerebelo, la médula espinal. Entonces, produce mielina en el sistema nervioso central, o sea, a nivel de los órganos ya mencionados. En cambio, la célula de Schwann, o también llamado neurolemocito, también produce mielina, pero en el sistema nervioso periférico. Cuando nos habla del sistema nervioso periférico, está que se refiere a todo lo que son nervios y además todo lo que son ganglios, ¿ya? Entonces, las células de Schwann producen mielina en el sistema nervioso periférico, todo lo que son a nivel del sistema, disculpen, a nivel de lo que son nervios y a nivel de lo que son ganglios. Finalmente, las células epidemarias son las que revisten internamente los ventrículos cerebrales. Hay que tener en cuenta que los ventrículos cerebrales son cavidades a nivel del cerebro, donde se produce allí el líquido cefalorraquídeo, muy importante para el sistema nervioso. Entonces, lo más seguro que las células epidemarias estén revistiendo y estén en contacto directo con el líquido cefalorraquídeo. Esas son las neuronas que debemos estudiar, ¿ya? Los astrocitos, la microglia, los oligodendrocitos, las células de Schwann y las células epidemarias. Bueno, aquí vemos el astrocito, se le llama astrocito porque tiene forma de un astro, de un sol, y habían dos tipos, astrocito protoplasmático y astrocito fibroso. Presentaban los pies chupadores o pies vasculares, ¿verdad? Para tomar los nutrientes y así poder alimentar a la neurona. Recuerden que los astrocitos están encargados de la nutrición de las neuronas, ¿no? Además, se encargan de formar parte de la barrera hematoencefálica, evitar que alguna sustancia tóxica ingrese al sistema nervioso. Luego tenemos otra neuroglia que se llama la microglia, ahí está, y está encargada de la fagocitosis, ¿no? Se va a tragar alguna bacteria que pueda perjudicar al sistema nervioso. Y el oligodendrocito, que produce mielina, pero en el sistema nervioso central, o sea, todo lo que es cerebro, cerebelo y médula espinal. La sinapsis, bueno, la sinapsis básicamente significa unión, es una unión, se podría decir, entre una neurona y otra neurona. También podría ser una unión neuromuscular entre una neurona y un músculo y una neurona y una fibra glandular, ¿no? Entonces hay dos tipos de sinapsis para los que quieran aprender, la sinapsis química y la sinapsis nerviosa. La sinapsis química se lleva a cabo gracias a la participación de los neurotransmisores, ¿no? Vemos aquí que la sinapsis química tiene componentes como por ejemplo aquí miren, ve la membrana presináptica, ahí está, y la membrana postsináptica, ¿no? Ahí está. Bueno, a nivel de la neurona presináptica encontramos la vesícula sináptica donde allí se producen los neurotransmisores como la acetilcolina. La acetilcolina es el principal neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático, hay que anotar eso, ¿ya? Muy bien, entonces cuando el impulso nervioso viene llegando, la vesícula sináptica se rompe porque hay se une a la membrana presináptica rompiéndose y se libera la acetilcolina. ¿Para qué? Para que la acetilcolina ayude a transmitir el impulso nervioso. Luego el impulso nervioso hay que tener en cuenta que va a pasar por la hendidura sináptica, pero para eso la membrana postsináptica presenta los receptores de la acetilcolina. Entonces los receptores de acetilcolina
captan la acetilcolina y permiten la transmisión del impulso nervioso. Esa transmisión del impulso nervioso básicamente es unidireccional, o sea, en una sola dirección, nada más. Los restos de acetilcolina van a ser degradados por una enzima que se llama acetilcolinesterasa o colinesterasa. ¿Ya? Pregunta de examen. ¿Cómo se llama la enzima que después que se da la transmisión degrada la acetilcolina? Sería la acetilcolina o colinesterasa. Una característica de la sinapsis química es que es de acción lenta, ahí está, acción lenta. El efecto es prolongado, por eso que tiene que destruirse la acetilcolina. Es unidireccional porque solamente pasa una sola vez y básicamente eh, se da, por ejemplo, en este caso, en la unión neuromuscular, ¿no? Muy bien. En cambio, la sinapsis nerviosa, ¿no? Se da básicamente por la presencia de iones, ¿no? Como el sodio, potasio, incluso el cloro. Vemos ahí que aquí el impulso nervioso, miren, ve, aquí las uniones que se dan entre las dos neuronas se llaman uniones vacías, no hay nada. Entonces, el impulso nervioso puede pasar y también puede regresar, por eso es que es bidireccional. Una característica de la sinapsis nerviosa es que es más rápida en comparación de la sinapsis química, tiene un efecto corto, efímero y es bidireccional. Bidireccional significa que puede pasar el impulso, pero también puede regresar. Y en este caso, el ejemplo más típico es entre neurona a neurona, que se da un componente llamado uniones vacías. Entre los neurotransmisores más importantes encontramos excitadores, que básicamente causan despolarización de la membrana presináptica, y los inhibidores que causan repolarización de la membrana presináptica. Así como puede haber excitadores e inhibidores, también hay mixtos, ¿no? O bimodales. Entonces, los neurotransmisores excitadores más importantes que causan despolarización de la neurona es el glutamato, el aspartato, el pimelato y la sustancia P que está relacionado con el dolor. Por eso acá menciona aquí los famosos nociceptores relacionados con el dolor. En cambio, los inhibidores que causan repolarización de la membrana presináptica tenemos ya lo que es el GABA. Y el GABA significa el ácido gamma aminobutírico. También tenemos las endorfinas, la glicina y la alanina. Hay que recordar que uno de los neurotransmisores excitadores más importantes es el glutamato. Y de los inhibidores más importantes es el GABA, el ácido gamma aminobutírico. Entonces, lo que realizan los dos efectos, tanto excitador como los inhibidores, serían los bimodales, ¿no? Y los bimodales causan los dos efectos, como ya habíamos mencionado, la despolarización de la neurona y la repolarización de la neurona. Entonces, aquí tenemos la adrenalina y la serotonina, la noradrenalina, la acetilcolina y la dopamina. Hay que repetir, como ya habíamos dicho, que la acetilcolina es el principal neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático, mientras que la noradrenalina es el principal neurotransmisor del sistema nervioso simpático. ¿Ya? Entonces no se olviden, chicos, que el principal neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático es la acetilcolina, mientras que el principal neurotransmisor del sistema nervioso simpático sería la noradrenalina. Entonces, en conclusión, los neurotransmisores bimodales causan despolarización y repolarización. ¿Quién serían los más importantes? La adrenalina y la serotonina, la noradrenalina, la acetilcolina y la dopamina, teniendo en cuenta que el principal neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático sería la acetilcolina, mientras que el principal neurotransmisor del sistema nervioso simpático sería la noradrenalina como la más importante, noradrenalina.